país, pues en fin, tú llegas ya con lo que has leído, lo que has aprendido, hablas, te vas y dices, bueno, yo aquí voy a estar ahora un tiempo y luego escribiré, en fin, una enciclopedia, ¿no? Cuando ya llevas un año un poco más, empiezas a decir, bueno, no, enciclopedia no, pero en fin, un tratado, o sea, un libro así gordito y tal, pues sí. Cuando ya llevas 3 o 4 dices, bueno, pues no sé, a lo mejor, en fin, un manual y tal. Y cuando ya llevas, decía él, me parece que llevaba 25, había hecho un diccionario incluso de la lengua local, era en el norte de Mali. Dice, cuando ya llevas 25 como yo, te das cuenta de que apenas eres capaz de escribir un pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante recordarlo. O sea, es muy difícil verdaderamente penetrar, pero desde luego no se puede hacer corre, lo que decía antes, ella pues con la cámara aquí fotografiando a todo el mundo sin ni siquiera preguntar, porque la gente hace fotos de personas que no sabe nada de esas personas, ¿no? Entonces, porque por lo menos si tú fotografías a alguien, bueno, pues interésate, ¿no? ¿Por qué es esa persona? ¿Qué hace? Porque a partir de ahí esa foto tiene un valor. Pero si no, la foto en sí, ¿qué más da? Pues para eso, en fin, la coges de un libro o por internet ahora y seguro que es mejor que la tuya, en el 80% de los casos. Estamos llegando ya al minuto 90, entonces vamos a cerrar las preguntas voy a contestar, muy rápidas. ¿Sí? A ver, Armengol... Ya cerramos. ¿Usted quería hacer otra? Tu buena imagen y personalidad te ha costado algún disgusto a nivel humano, si no, no contestes. Sí contesto. Hombre, yo creo que, claro, cuando intentas llevar un poco la contraria a la corriente, sobre todo, yo ahora ya me estoy poniendo en las últimas etapas y entiendo que es desde el punto de vista periodístico, ¿no? Bueno, pues hombre, si tienes problemas, pero, a ver, tampoco puedo decir que, porque sería injusto, ¿eh? O sea, decir que a mí nunca Televisión Española me ha puesto entre la espada y la pared, ni nunca me ha dicho, tienes que hacer una cosa, como decía antes, ¿no? Que no quieras hacer, etc. Pero sí que es verdad que efectivamente tienes que discutir más los temas, los enfoques y el no querer entrar en una frivolización, pues alguna vez en fin, te llevas alguna que otra reprimenda, ¿no? Y no sé, pues por ejemplo, por dar 2 ejemplos, porque no quiero escabullir el bulto, ¿eh? O sea, quiero decir que siempre, vamos, de aquellas cosas que me acuerdo. Recuerdo una vez que me llevé una bronca tremenda de la que entonces era la directora de informativos, que era María Antonia Iglesias, porque cuando era yo corresponsal en Argentina, en Buenos Aires, en base a Buenos Aires, y entonces vino Felipe González en un viaje oficial que venía acompañado evidentemente de 2 compañeras de Madrid, de la central, que seguían el viaje, ¿no? Y entonces yo ya dije, digo, bueno, lo que he hecho siempre, porque creo que es lo que hay que hacer, puedo estar equivocada, como corresponsal, es dar la información de ese viaje desde la perspectiva del lugar que está visitando, donde tú estás. Es decir, si yo en este momento viene a Argentina, pues yo hablo de qué significa esa visita de un presidente del gobierno español en Argentina, ¿no? Y entonces tenía ya hecha una entrevista con el presidente argentino, tenía pues mucho material y bueno, iba siguiendo la visita, o sea, con esa clave. Y entonces el segundo día, pues me llamó, enfadadísima y gritando mucho. Luego se solía disculpar, gritaba mucho, pero luego es verdad, o por lo menos esto. Y entonces me dice, pero bueno, es que en la crónica que tú has mandado a Felipe González es que no se le ve ni 2 segundos, está dándole la mano a no sé quién y ya está. Digo, es que a mí Felipe González en sí mismo no me interesa nada. Digo, o sea, lo que me interesa es él, desde lo que acabo de decir, ¿no? Desde la perspectiva de aquí. Digo, porque lo que él hace, todo lo otro, lo están contando pues mis compañeras que venían siguiendo el viaje, ¿no? Digo, por tanto, bueno, pues en el telediario de la noche, que se le vea más. Y entonces pues le dije, pues me temo que no se le va a ver más. Digo, o sea, porque lo voy a poner igual. Y entonces la realidad es que lo puso, puso la crónica que envié sin que hubiera ningún plano de Felipe González. Ese tipo de cosas te podían ocurrir, ¿no? O sea, bueno, pues que tuvieras que estar defendiendo. Y luego, pues sobre todo en lo que para mí en la última época era más complicado, era el resistir a la espectacularización de la información. Es decir, el convertir la información en espectáculo. Y en el que prime el concepto, ¿no? de impactar sobre lo que realmente hay que contar. ¿Qué quiero decir? Pues ponerte
el velo, si estás en un país musulmán, cuando no es necesario. El ponerte el chaleco, del que yo hablaba antes en los conflictos, cuando no es necesario. Que la mayoría de las veces no lo es. O sea, hay veces que sí, pero pocas, muchas más que no. Pero ¿qué ocurre? Queda mucho más vistoso ponerte el chaleco, ponerte el velo, ponerte la mascarilla cuando es una alerta sanitaria. Pero entonces, ¿qué estás haciendo si tú caes en eso? Es decir, en convertirte en hacer el papel de reportero intrépido, ¿no? No, tú no estás ahí para hacer el papel, estás para hacer de reportero, de periodista. Si tú te disfrazas con todo eso cuando no es necesario, estás desinformando. O sea, éticamente es absolutamente reprobable porque estás añadiendo un elemento informativo falso. Si yo me pongo un chaleco cuando no es necesario, estoy dando la idea de que hay un peligro que no existe. Si me pongo un velo cuando no es necesario y cuando a veces ves, o una mascarilla, ves personas locales que van por detrás y no lo llevan, estás disfrazándote, ¿no? Bueno, pues hemos hecho que el espectador, sin darse cuenta, haya comprado esa estética cinematográfica de la información y por tanto la banalización de la información, y crea que es mejor periodista el que sale disfrazado y dice cada 5 minutos que se está jugando la vida, o que qué difícil es estar aquí, o que no sé qué, que el que no lo hace. Y probablemente el que no hace eso es mucho más ético y con un concepto del periodismo tal como yo creo que tiene que ser. Es que hoy en día los ¿no? telediarios todos son así, ¿eh? Claro, Impacto. impacto. Entonces, esa resistencia, pues eso era a veces y motivo de discusión, ¿no? O sea, lo de ponte la mascarilla, porque no ha salido con la mascarilla en la entradilla cuando lo del SARS, la neumonía típica. Bueno, pues porque yo por la calle no la llevo, y cuando he salido con la mascarilla he dicho por qué la llevaba. Porque estaba entrevistando a un enfermo, porque estaba en un colegio que era obligatorio, o lo que fuera, ¿no? Pero lo que no voy a hacer es ponérmela para hacer la entradilla y después quitármela, ¿no? Cuando me salgo de ahí. Entonces, este tipo de cosas es en lo que quizás sí que, bueno, he tenido que discutir más, ¿no? Pero vamos, tampoco... Sí. Para cerrar, ya la última... Sí, ya la última, un poco rápida. Sí, ese caballero, sí, ya cerramos con usted, muy rápido. Hace un par de 13 años, aquí en Barcelona, me encontré a unos señores de estos que son mormones, que hablan de religión, etc., ¿no? Entonces yo aproveché la ocasión para decir, oiga, a ustedes en su país, como les dijeron para venir como turistas aquí a Barcelona, a España, ¿qué les ofrecieron como reclamo turístico? Y uno de ellos me dijo, a mí me enseñaron un cartel donde aparecían unos señores toreando y unas señoras bailando en flamenco y unas letras de flamenco y tal cual. Y me parecía muy interesante. Y le pregunté al turista, al vendedor de la tienda de turismo, le dije, oye, esto que sí, te lo vas a encontrar muy a menudo, esto es muy habitual allí. Y entonces él vino con esta idea, ¿no? Y cuando aterrizó en Barajas, pues salió y se llevó una gran desilusión porque esperaba encontrarse en la calle. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué reclamo turístico utiliza fuera de España para que la gente venga aquí? O sea, ¿qué reclamos? Sí, no, ese es ahora es verdad que se ha cambiado bastante y se trata de potenciar, ya digo, otro tipo de mensaje más cultural, o sea, más profundamente, o sea, no tan de las raíces eso. Pero es verdad que caemos en lo mismo y la culpa yo en muchas charlas que he dado, porque me han llamado los de Marca España para hacer, bueno, pues charlas sobre el tema de la imagen de España en el exterior y tal, ¿no? Y siempre digo lo mismo, digo, pues que gran parte de la culpa la tenemos nosotros porque somos los que seguimos perpetuando esos estereotipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo el flamenco, o sea, quiero decir, es algo que es... y la paella, ¿no? O sea, flamenco, la paella y tal, eso está ahí. Bueno, está muy bien, pero claro, España es mucho más que eso, ¿no? O sea, quiero decir que no solo somos eso. Y entonces lo seguimos perpetuando nosotros mismos. Recuerdo cuando la expo de Aichi, no la de Shanghái, la expo universal, había una réplica de la nao Victoria, que fue la nao que dio la vuelta a Elcano y tal, al mundo, etc. Esa réplica dio también la vuelta al mundo, aquí no se habló para nada, una pena, porque fue una cosa estupenda y tal. Pero ¿qué pasaba? Que esa nao Victoria, que navegaba exactamente igual, a ver, llevaba motor porque es obligatorio ahora por cuestiones de seguridad, y por supuesto GPS, radares, etc., y sonar y todo eso, ¿no? Pero no lo usaban normalmente, o sea que navegaban igual
que hizo el Cano. Llevaban comida y todo cargado, es decir, también, ¿no? Pues que llevaban médico y llevaban antibióticos porque pillaron una enfermedad, una cosa que les pasó por comer atún en la expedición del Cano, que murieron varios, y en la de la nao, pues evidentemente no se murió nadie porque les dieron antibióticos. Pero digamos que todo esto se trató de reproducir con la mayor fiabilidad y para hacerlo lo más parecido posible a la original. Cuando llegaban a las ciudades, atracaban los puertos y entonces se podía visitar y ya había una explicación preciosa de cómo era en aquella época, bla, 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 lo que se comía, todo. Bueno, pero ¿con qué música recibían a la nao Victoria en los puertos cuando entraba? Pues con flamenco. Entonces, ¿qué pinta el flamenco? O sea, en la primera vuelta al mundo de la nave Victoria con el Cano, ¿no? Y eso lo proporcionaban generalmente las embajadas o el consulado. Y entonces yo recuerdo haber discutido con el cónsul en Hong Kong concretamente, y digo, pero bueno, ¿pero por qué estáis poniendo flamenco? O sea, quiero decir, o sea, que somos nosotros los que perpetuamos también esa imagen. Aunque ya digo, esto ahora se está tratando de corregir un poco, pero es difícil, ¿eh? Es difícil cambiar la percepción. Recuerdo un spot hace poco, el año pasado, en un aeropuerto en Madagascar, o sea, en Antananarivo, la capital de Madagascar, que estaban pasando un spot en un televisor que había ahí, pues había varias cosas, y era uno sobre viaje a Europa, de no me acuerdo qué compañía aérea, ¿no? Y entonces salían imágenes, entonces salía Francia, y evidentemente salía la moda, unos desfiles de moda, tal y cual, ¿no? Y una gente ahí cenando con un vino y tal, en un sitio precioso y eso. Entonces, pues, Italia, y entonces salía, pues, monumentos y tal, y luego pues unas industrias, o sea, y la gente, unos que iban en moto con una Vespa, viendo las cosas y tal. España, la flamenca, o sea, una flamenca bailando flamenco y unas imágenes del Barça y del Real Madrid. Claro, entonces dices, pero si esto es lo que ha hecho la agencia de publicidad, sí, pues es que claro, apaga y vámonos, ¿no? Pero esa es la cuestión. Así es. Bueno. Pues nada, muchas gracias a ustedes, de verdad, por venir y por haber decidido, ya digo, que pasemos este rato juntos. Bueno. Y gracias a Rubén y al Corte Inglés. Bueno, antes de nada, como muy rápidamente, con regalitos. Un regalo, porque como sabemos que te vas a ir de viaje próximamente, pues sí. Además tienes 16 países todavía Me en quedan la ahí. lista. Y como tendrás muchas horas de avión y de vuelo y de aeropuerto y otras cosas, bueno, te vamos a dar este libro de 300 lugares. Muy bien. Vale la pena. Seguro que muchos ya los has visto. Pues seguramente, pero me faltarán. Ahora me vas a complicar, ¿eh? Porque ahora me van a faltar de los que creía que ya había estado y me vas a añadir a mi lista. Pero estupendo. Porque además, como a la vuelta de los viajes siempre uno llega muy cansado. Cuando llegues de tu próximo viaje aquí en Aurium te espera un masaje relajante y Himalaya para que cojas fuerza para el siguiente viaje. Bien, gracias. Y gracias a Rosa y bueno, gracias a todos. Gracias, oye, lo aprecio muchísimo porque me encanta. Gracias, buenas noches. Bueno, esta maravilla de que te tengamos aquí, pero bueno, calla. Bueno, aquí ya saben, o sea, bueno, los que porque aquí son unas emociones grandes allá, pero bueno.